Paz de Cristo, qué bueno que nos acompañas. Vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a estudiarlo. Y te doy gracias porque nos dedicas a este tiempo. El ser humano tiene cosas muy importantes y muy valiosas, pero una de ellas es el tiempo, así es que te doy gracias por dedicar estos minutos. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. El tema que voy a estar impartiendo el día de hoy se titula Elementos gobernantes en la vida del cristiano. Y vamos a estar ahí, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y dice de esta manera: Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo hace esta declaración, ¿verdad? Después de estar hablándole a los corintios en el capítulo 9 y les dice básicamente, ¿verdad? Voy a leer el capítulo 9, versículo 24, dice: ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. El apóstol Pablo hace una metáfora, ¿verdad?, de la vida del cristiano y la asemeja a una carrera. Y les está diciendo, ¿verdad?, cuando hace esta afirmación, la afirmación que leímos al principio, así es que el que piense que está firme, mire que no caiga, les está diciendo básicamente que hay una manera de correr. Y le dice, hay una forma de correr la carrera. Entonces, ninguno de nosotros estamos extensos de caer o resbalar. Y el apóstol Pablo, a través de este versículo, nos hace un llamado a no confiarnos. Nos hace un llamado a no bajar la guardia. Nos hace un llamado a correr la carrera bien. Entonces, a través de este versículo podemos darnos cuenta que no hay una etapa en la vida del cristiano donde nos podamos poner como autopiloto y decir, oh, ya entendí. Dice que siempre necesitamos estar al pendiente y tener elementos que gobiernen nuestra vida alrededor de nuestra carrera. Dios nos ha dejado elementos importantísimos para permanecer firmes a lo largo de nuestra carrera en Él. Estos elementos son herramientas que deben gobernar nuestra vida cristiana. Así es que una vez más el tema de hoy va a ser elementos gobernantes en la vida del cristiano y vamos a estar yendo a 3 o 4 elementos, vamos a estar estudiando en esta tarde y uno de ellos es la Biblia. Abre tu Biblia ahí en Primera de Juan capítulo 5 versículo 39 y dice de esta manera: Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia tiene que ser un elemento que gobierne tu vida, hermano, que gobierne mi vida. La Biblia tiene que tener un lugar especial en nuestro hogar. No tiene que estar en el carro, no tiene que estar tal vez, ¿verdad? No sé, escondida. A veces no tendríamos que perder la Biblia por días. Tiene que tener un lugar especial. Nuestros hijos, nuestra familia nos tienen que ver abriendo este libro precioso. Este libro hermoso tiene que tener un lugar especial e importantísimo en la vida del cristiano. Entonces, a través de la Biblia, en este versículo nos damos cuenta, dice, escudriñen. Es como indagar en la palabra de Dios, porque aquí está escondido la vida eterna. Aquí está la redención que Jesús trajo al ser humano. En la Biblia nos podemos dar cuenta del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. En la Biblia dice que ellas son las que dan testimonio de mí. A través de la Biblia podemos conocer más de Jesús, quién es, cómo actuó cuando estuvo aquí en la tierra, su carácter, su personalidad, su amor, su compasión por la gente. A través de la Biblia podemos acercarnos más a Dios. Entonces es importante que este libro tenga un lugar especial en la vida del cristiano, un lugar predominante en la vida del cristiano, en su horario, en su agenda. Tiene que existir este libro. Entonces la Biblia además es el instructivo para nuestra vida. ¿Alguna vez has tratado de construir algo sin leer el instructivo? Yo soy muy desesperado para construir las cosas y saco el paquete y sin leer el instructivo me pongo a armar y a poner y no sabes cuántas veces he tenido que desarmar lo que he hecho por el simple hecho de no leer el instructivo.
Y así pasa a veces. El creador de la vida es Dios y nos ha dejado un instructivo para la vida. Y a veces el ser humano va y vive su vida y empieza a construir sin darse cuenta que el instructivo está aquí. Y es por eso que a veces nuestra vida se puede convertir en un caos. Cuando dejamos este libro fuera de nuestras vidas. Cuando no le tomamos la importancia a este libro, la importancia que este libro merece. Debemos de apreciar el hecho de que tengamos este libro en nuestras manos. Este libro ha costado sangre, sangre de mártires, sangre de personas que han dado su vida por este libro. Hay anécdotas de personas que han sufrido persecución, que estas personas se intercambiaban páginas de la Biblia. Decían, no, yo tengo la de Santiago 1, ¿por qué no préstame la de Primera de Corintios? No podían ellos porque sufrían persecución y no podían tener la Biblia completa, y ellos veían la manera de verdad de tener pedazos de este libro. Y ahora nosotros que tenemos esta Biblia completa y no la valoramos, y no le tomamos tiempo para escudriñarla, para enamorarnos de ella. Dios ha dejado instrucciones específicas en este libro de cómo vivir la vida. Además, la Biblia establece límites, mandamientos y leyes, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes de tráfico. Hay límites de velocidad, ¿verdad? Hay semáforos que dictan lo que los carros deben hacer. El rojo significa detente, el amarillo no significa acelérale más, significa precaución. El verde significa siga. Y así como hay límites, ¿verdad? Porque si no hubiese ese tipo de límites y cada quien hiciera lo que se le da su gana, hubiese un caos. De la misma manera, Dios ha establecido mandamientos y límites y leyes en la vida del hombre. Límites y leyes que rijan la vida del ser humano. Vivimos en tiempos de relativismo, tiempos donde cada quien decide qué está bien y qué está mal. Pero esta es la verdad absoluta de Dios y debemos regir nuestras vidas por la palabra del Señor. Y aquí ya no queda tiempo para lo que yo pienso o no pienso, es lo que Dios dice. Y esta es la verdad absoluta de nuestro Señor. Un punto más, nos ayuda a ver nuestros errores y a corregirlos. Qué fácil es ver los errores de los demás. Yo creo que si nos preguntaran, pudiéramos arreglarle la vida o sugerir cosas en la vida de los demás. Pero qué difícil es ver nuestros propios errores. Y la Biblia es como un espejo en el cual nos refleja a la hora de leerla y nos hace ver lo que estamos haciendo mal. Segunda de Timoteo, capítulo 3:16, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Nos hace sentir mal la palabra de Dios cuando estamos obrando mal, actuando mal, para corregir e instruir en justicia. Además, la palabra es el pan y el alimento para el alma del hombre. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Además, la palabra es una luz a nuestro camino. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué importante es tener la luz de la palabra en nuestras vidas. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que el camino del necio es oscuro y no sabe en qué tropieza. Y así vivíamos nuestra vida, hermano, antes de conocer y antes de venir a la luz de la palabra. La palabra vino a iluminar áreas de nuestras vidas. La palabra vino a enderezar nuestro camino porque ya podemos ver en qué estamos tropezando. Dejemos que la palabra ilumine nuestro camino. Vengamos a la hora de necesitar consejo, de tomar decisiones importantes en nuestras vidas, que sea la palabra, dejar que el Señor nos aconseje.
Y pudiésemos decir mucho más acerca de este hermoso libro, pero el enfoque de este estudio es que le dejemos un lugar especial, un lugar predominante y gobernante en nuestra vida a la palabra de Dios y que hagamos de su lectura un hábito diario en nuestras vidas. Un elemento gobernante en la vida del cristiano es también la iglesia o el ministerio. Dios nos ha dado el ministerio de la iglesia para ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Ha constituido pastores para la supervisión del rebaño, ministros y diáconos para la edificación del pueblo. Fíjese lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice de esta manera: y considerándose unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjese la importancia que le da el apóstol Pablo y la recomendación que le hace a los hebreos. No se dejen de reunir, no se dejen de congregar. Al contrario, estimúlense al amor, dice, y a las buenas obras. Y exhórtense cuanto más cuando vean que ese día se acerca. Ciertamente, hermano, considero que estamos teniendo dolores de partos y que la venida del Señor se está acercando. Necesitamos no menguar y necesitamos seguir estimulándonos los unos a los otros a las buenas obras. Especialmente en este tiempo donde tenemos tantas restricciones y ya no nos podemos congregar. Necesitamos seguirnos exhortando, una llamada, un mensaje de texto, seguirnos exhortando, hermanos, soportar las cargas de los débiles. Porque ese es el ministerio que Dios nos ha llamado a tener. Al congregarnos en la iglesia, al someternos al ministerio, vivimos bajo la cobertura de un pastor y también por consiguiente bajo la cobertura de Dios. Esa es la manera, la iglesia, hermano. Hay muchas personas que consideran que congregarse no es una necesidad, pero la iglesia ha sido constituida por Dios. Dios ha constituido pastores. Dios ha constituido maestros, profetas, evangelistas para la edificación del cuerpo. Además, al congregarnos en la iglesia y vivir bajo esa cobertura, vivimos en hermandad con otros hermanos y podemos llevar las cargas los unos de los otros. Nos edificamos los unos a los otros, nos ayudamos los unos a los otros. El ser humano no fue creado para vivir aislado, fue creado para crear relaciones cercanas, amistades sanas, amistades que compartan los mismos valores que tú y yo compartimos. Además, al congregarnos en la iglesia, ponemos a trabajar nuestros talentos para la edificación del cuerpo de Dios. Vamos a ir ahí a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y fíjese lo que dice por último: para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros nos ayudamos a crecer los unos a los otros. Cada miembro tiene un valor importante. No hay una parte de nuestro cuerpo que sea insignificante. Y así cada uno de nosotros formamos parte importante de la iglesia del Señor. Además, al congregarnos a una iglesia le enseñamos a nuestros hijos que Dios forma parte fundamental de nuestra vida. El asistir a una iglesia, el vivir sometidos a un ministerio, a un pastor, nos lleva, hermanos, a enseñarle a nuestros hijos que Dios forma parte fundamental de nuestra vida. Vamos a pasar al siguiente punto. Otra parte gobernante en la vida del cristiano tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es parte importantísima en la vida de un seguidor de Jesús. Sin su guianza, sin su dirección, es imposible llevar una vida que le agrade al Señor.
Fíjate lo que dice ahí Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Y dice de esta manera la Nueva Versión Internacional: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la manera en la que viven. Nuestro estilo de vida puede ya sea rechazar o hacerle una invitación al Espíritu Santo de Dios. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, puede ser ya sea un rechazo o una invitación al Espíritu Santo de Dios. Y continúa diciendo el apóstol Pablo a los Efesios: recuerden que Él los identificó como suyos y así les garantizó que serán salvos en el día de la redención. Y escucha esto: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. El Espíritu Santo no puede morar donde hay amargura, donde hay enojo, donde hay palabras ásperas con nuestra familia, donde hay calumnia, donde hay toda clase de maldad. Por eso es importante que si tú quieres que el Espíritu Santo more en tu vida y en tu casa, tienes que poner atención a lo que ves, a lo que dices, a tu conducta y crear un ambiente propicio para que el Espíritu Santo de Dios se mueva en nuestros hogares, en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios se mueve, por el contrario, dice aquí, cuando hay amabilidad, cuando hay un buen corazón, donde hay perdón. Así es que, hermano, necesitamos invitar al Espíritu Santo de Dios y no contristarlo con nuestro estilo de vida. Así es que hemos estado hablando, ya para concluir, acerca de 3 elementos gobernantes en la vida del cristiano. El primero es que la Biblia tiene que formar parte especial e importante en tu vida. No podemos pasar días sin platicar con Dios y sin leer la Escritura. No podemos vivir nuestra vida a nuestra manera. Necesitamos ser gobernados por las leyes y los mandamientos de Dios. Además, la iglesia es necesario que valoremos. Yo creo que este tiempo difícil nos ha hecho valorar. ¿Cuántas veces no hemos menospreciado el venir a la iglesia tal vez? ¿Cuántas veces no hemos menospreciado a nuestro ministerio, a nuestro pastor, a las personas que han dedicado su vida a la labor del Señor? Y número 3, el Espíritu Santo. Que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, hermano. Que si tal vez has descuidado, que si tal vez has contristado con un estilo de vida al Espíritu Santo, que recapacitemos y que lo volvamos a invitar a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras reuniones, a nuestra propia vida, hermano. Así es que quiero invitarte ahí donde te encuentras a que cierres tus ojos y le demos gracias a Dios. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, que alumbra nuestros pasos, porque no nos has dejado solos ni nos has dejado huérfanos, Dios. Nos has dejado tu palabra, tu Espíritu Santo, mi Dios, y nos invita, Señor, a que tengamos hermandad. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor Jesús, que podamos hacer de estos 3 elementos partes importantes de nuestra vida diaria, mi Dios. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga.